Es relativamente larga. Recuerdo sobre todo las relaciones personales y de amistad que trabé durante aquellos años. Las relaciones personales que se establecen en la adolescencia y en la primera juventud son relaciones muy duraderas, por lo menos en mi caso. Entonces, ha mejorado mucho. Empezando porque cuando yo estudiaba, no todo el mundo lo podía hacer, y no soy tan mayor. Se ha democratizado el acceso a la enseñanza, estableciendo su obligatoriedad, universando la obligatoriedad y extendiendo la edad de la educación obligatoria hasta los 16 años. Antes no era así. Antes había muy pocos institutos en la provincia de Ciudad Real. Inicialmente empezó habiendo uno solo en la capital de provincia. Años después en Valdepeñas y en Puerto Llano. Y poco a poco se fueron incrementando en los pueblos mayores. En Campo de Cristana no había, por poner un ejemplo. Y hemos hecho, desde que se han transferido las competencias, que como sabéis ahora la política educativa depende de la comunidad autónoma, desde hace 10 años, pues en estos últimos 10 años hemos hecho más colegios y más institutos que en 200. De hecho, el 35% de todos los centros de enseñanza que hay en Castilla-La Mancha los hemos hecho en los últimos 10 años. Por no hablar, perdona, de una diferencia que yo noto mucho, porque yo hacía mucho deporte, y entonces no es que no tuvieran los colegios y los institutos instalaciones de ninguna clase, que no las tenían, sino que ni siquiera había instalaciones municipales. Yo tenía que jugar en los campeonatos escolares a balonmano, a baloncesto, en pistas de tierra. Y claro, cuando te caías y te desollabas. Bueno, yo creo que en términos generales ha mejorado. A veces hay enseñantes que notan conflictos, más en otros lugares que en Cristana o en la zona en la que nos encontramos de La Mancha, porque realmente aquí, afortunadamente, nuestros alumnos no son problemáticos. Son más problemáticos en la periferia de Madrid, donde hay una realidad sociológica diferente, hay también unas relaciones familiares distintas, a veces más complicadas, y a veces se produce lo que se llama, es un efecto sobre todo que tiene lugar en la secundaria, los objetores de conciencia. Chicos que tienen que estar en el instituto ocupando su tiempo porque es obligatorio, pero no quieren estudiar, y eso a los profesores, a las profesoras les complica mucho su tarea. Pero lo que es innegable es que la universalización de la enseñanza y su democratización ha permitido que no se pierda ninguna inteligencia por falta de posibilidades. Yo ahora me dedico a tener una responsabilidad política. El español distingue muy bien entre el verbo ser y el estar. Yo estoy de presidente, pero yo soy profesor de historia contemporánea en la universidad. Y conozco muy bien la realidad de nuestra tierra durante los siglos XIX y XX. Los porcentajes de analfabetismo eran del 80% de media. Muchos hombres y todavía muchas más mujeres sencillamente no sabían leer ni escribir, pero no porque fueran más torpes que sus hijas o que sus nietas, no, tenían la misma capacidad intelectual y a veces más inteligencia. Sencillamente no pudieron seguir sus estudios porque no tenían cerca la escuela
tenían muy lejos el instituto y tenían imposible el acceso a la universidad. Y eso se ha terminado. Para mí eso es una gran ventaja que hace que los inconvenientes sean mínimos. Además, tuve la suerte de que me hicieron leer muchos libros. Y yo ahora reconozco que una buena parte de mi formación es consecuencia de las lecturas. Desde luego leía lo que era obligado, de los clásicos de la literatura española, a los autores del 98, del 27. Yo siempre he tenido una cierta propensión para leer poesía, incluso cuando estudiaba el bachillerato, siempre me ha gustado mucho. Y luego, ya más adelante, recuerdo el impacto en los últimos años. Yo creo que era el curso que se llamaba en mi plan de estudio el preuniversitario, que era como el COU. Yo pertenezco a la última generación del PREU, que era como se decía simplificando. El PREU era el preuniversitario. Y recuerdo haber leído en preuniversitario nada más y nada menos que 100 años de soledad y el impacto que produjo. Bueno, pues esa pregunta me resulta complicada porque seguramente no estoy al día en esa literatura que pudiéramos llamar juvenil. Y yo en mi época leía unas novelas de una autora inglesa que luego yo pretendí que le dieran mis hijos porque a mí me encantaba y a ellos no, que eran Las aventuras de Guillermo el Conquistador, Guillermo el Rebelde, no sé si os suenan, me lo temía. Yo tuve, cuando tenía... ¿cuántos años tenéis vosotros? 14 o 15. Un poquito... Se nota que soy mayor. Se nota que soy mayor. Cuando tenía era un poco menor que vosotros, con 13 años, yo tuve que hacer reposo durante mucho tiempo, porque no sabían muy bien qué me pasaba, y entonces los médicos, cuando no sabían muy bien qué te pasaba, pues te ponían a hacer reposo. Estuve 4 meses haciendo reposo, entonces leí muchísimo. Y leía a Emilio Salgari, a Julio Verne, todo ese tipo de libros, de aventuras, que a mí me gustaron mucho, ¿no? A Mark Twain. Pero yo creo que la literatura que hay que leer, esto es una perogrullada, es la buena literatura, y hay buena literatura para todas las edades. Hacer caso a lo que os diga vuestra profesora. ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Qué les recomiendas? Pues las lecturas que les voy recomendando en clase, los clásicos evidentemente, y sobre todo que lean lo que a ellos les gusta, pero sobre todo que lean. Claro. No, yo, mira, soy partidario, no quiero meter la pata porque no querría no coincidir contigo, pero por lo que acabas de decir creo que no. Es más importante que lean a que nos empeñemos que lean algunas cosas que más vale leer después. Por ejemplo, para que se entienda, me parece que es una herejía, yo no haría obligatoria la lectura del Quijote a vuestra edad, ni muchísimo menos. No, porque llegará el momento de leerlo y porque puede tener incluso un efecto contraproducente, porque es un libro que no es fácil, por tanto es mejor que le cojáis el gusto a la lectura. Y además os diré una cosa que es muy importante. Vosotros seguramente sois más de la era Internet que de la galaxia Gutenberg. Yo soy más, por edad, por procedencia intelectual, ¿no? por el contexto, soy más de la galaxia Gutenberg que de la era Internet. Pero creo que para aprovechar todas las posibilidades de la era Internet hay que leer y hay que saber escribir, porque se potencia
esa herramienta tan extraordinaria y tan impresionante que es Internet, sin duda ninguna. Pero el uso de las nuevas tecnologías no puede ser un pretexto, una coartada para leer menos y escribir menos, en absoluto. Además, todavía, en gran medida, el currículum académico y el profesional y las relaciones humanas están hechas de transmisión oral, y para hablar bien hay que leer mucho, y de transmisión escrita, y para escribir bien hay que leer mucho. Debe tener continuidad en el futuro, porque es absolutamente imprescindible. Vosotros sois bilingües. Qué raro, tú tenéis esa suerte, es un privilegio. Esa es una de las muchas cosas que han mejorado, y vuelvo a la contestación de la pregunta que me hacíais antes. Se me había olvidado este aspecto, pero es muy importante. Como es muy importante también incorporar con cierta normalidad el uso de las TIC, como se dice en este siglo de siglas, que tienen todo el mundo la manía de utilizar siglas. En las tecnologías de la información y de la comunicación, el inglés y las nuevas tecnologías son muy importantes. No sustituyen, como digo, a la lectura o a la escritura, pero son fundamentales. Por tanto, el esfuerzo por ampliar y mantener el programa de bilingüismo es una prioridad para nosotros. Sois ciudadanos europeos en un contexto de mundialización. No podéis pensar que vuestra actividad acaba en los límites de Campo de Cristana. Tenéis que estar en España, en Europa y en el mundo, y para eso el inglés es sencillamente imprescindible. ¿La causa de? Bueno, mira que me está escuchando el viceconsejero de Educación. Se para entrevistar que no falte. Hemos conseguido mejorar la tasa de fracaso, es decir, de reducir. Hemos conseguido reducir el fracaso, pero en cuanto hay un fracaso, el fracaso de un estudiante, es un fracaso de todos. Está claro que hemos hecho un esfuerzo inversor que no tiene precedentes en colegios, en institutos, que hemos incorporado material pedagógico y didáctico en los centros docentes, también con un esfuerzo que no tiene precedentes, ordenadores, programas de bilingüismo. Tenemos que trabajar con los enseñantes. Los enseñantes son insustituibles. La sociedad no puede pedir a la escuela o al instituto lo que la propia sociedad no ofrece. No podemos conformarnos con mandar a nuestros hijos al centro educativo y desinteresarnos del proceso. Eso es un error muy importante, y al final en la escuela se refleja la sociedad de cada momento, ¿no? Y los problemas que tiene la sociedad afectan también a la escuela. Por tanto, ¿cómo hay que abordar este problema, que es muy importante para mí, de una manera colectiva e integral? Tal vez habría que recordar un principio, creo que de una tribu masái, si no es así tú me corriges, que recuerda mucho Marina, un filósofo que además es un gran pedagogo, según el cual para educar a un niño se necesita la colaboración de toda la tribu. Para
educar a un niño en nuestra sociedad se necesita la colaboración de toda la sociedad, porque un niño, un joven, se educa viendo la tele, oyendo la radio, leyendo el periódico, cruzando la calle, cruzando la plaza, escuchando a sus padres, a los vecinos. Se está educando permanentemente y a veces olvidamos todo esto, e incluso hay familias que olvidan todo esto y culpan de la situación de la educación solo al sistema escolar, y yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo compartido. Bueno, nosotros nos hemos puesto a la cabeza en inversión en educación, hemos dado un salto cualitativo hacia adelante verdaderamente espectacular. Os daba los datos antes. Partíamos de más atrás, por lo tanto hemos tenido que ganar tiempo a tiempo y hacer en menos años lo que otras comunidades autónomas habían empezado a hacer hace ya algunas décadas. Y la verdad es que estamos teniendo resultados positivos. Te diré una cosa, porque esto a lo mejor le interesa al periódico al que se dedica también vuestro artículo, porque tu pregunta tiene que ver en el fondo sobre si la transferencia de la competencia de educación ha sido útil o hubiese sido mejor no descentralizar, no transferir las competencias de educación a las comunidades autónomas. Mi respuesta es: para Castilla-La Mancha la transferencia ha sido una verdadera bendición, porque hemos podido hacer todo ese esfuerzo al que antes me he referido y hemos mejorado espectacularmente. Eso con suerte, ¿no? Que eso es una broma, es una broma. Vamos a ver, la reforma de las pensiones tiene que ver, y es como hay que analizarlo, con el cambio demográfico y con el aumento de la esperanza de vida. Antes, un señor se jubilaba y una vez jubilado vivía 5 o 10 años, como mucho, de media. Hoy, un señor se jubila y afortunadamente, como se ha alargado la esperanza de vida y vivimos mucho más años, puedes vivir 10, 20, 30, 40 o 45 años. Y la pirámide de población se ha invertido. Antes había más jóvenes que viejos, empieza a haber más viejos que jóvenes. Antes había mucha más gente que trabajaba por cada jubilado y ahora cada vez hay más jubilados por gente que trabaja. ¿Y el sistema hay que pagar por preguntas? Sí. Estudiar, aprender inglés, familiarizaros todavía más en la utilización de las nuevas tecnologías, leer, escribir, hablar, capacitaros y no desilusionaros. Muchas gracias. Muchas gracias.